que estamos reunidos aquí como tus hijos, buscando aprender más de tu palabra, conocer, Señor, a través de lo que el hermano Julio nos dice, pero principalmente enfocarnos en tu palabra, Dios. Bendice cada vida que está aquí. Sé tú con nosotros enseñando a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermanos, vamos a obviar el repaso ahora porque ya, imagínense, quinta clase, nos quedan 2 más nada más. Y en este caso sí vamos a tener que terminar dentro de 2 clases más por cuestiones de agenda. Pero entonces vamos a continuar y las cosas, repito, que usted quiera una ampliación o que podamos platicarlo, pues siempre estoy a la orden ahí, ¿verdad? En WhatsApp, para que podamos ahí quizás conversar un poquito más, ¿verdad? Sobre algún punto en particular. Hemos estado con la gráfica de la Gran Comisión, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita ahí en pantalla. Y aunque puede ser que alguna cosita que no entendamos, yo les decía que esto de la Gran Comisión es, yo pongo ahí 5 pasos, ¿verdad? Usando la letra E, que es igual a lo que hicimos a la vez pasada con más amplitud usando la letra C, ¿verdad? Contactarlo, compartirle, congregarlo, capacitarlo y después comisionarlo, ¿verdad? Pero ahora estoy usando la 5E. Entonces decíamos que este cuadro se lee de izquierda a derecha y luego lo vamos a desarrollar de arriba para abajo. Cuando hablamos de izquierda a derecha, donde dice propósito, ¿verdad? En el primer renglón, hay que evangelizarlo. A la persona primero hay que evangelizarlo. Vamos a ver. La segunda cosa, hay que establecerlo en la fe, ¿verdad? Hay que establecerlo en la fe. Y ahí, establecerlo en la fe, hay 2 columnas. La primera, dejémosla como establecerlo en la fe, y la segunda, pongámosle como edificarlo, ¿verdad? Edificarlo a través de la palabra. Luego sigue en el renglón primero siempre, equiparlo para el ministerio. Aparecen 2 columnas. Una tiene que ver con el discipulado, que tiene que ver con algo más vivencial, ¿verdad? Algo de, como decimos nosotros, es un trasladar la vida, ¿verdad? Yo traslado mi vida, mi carácter, como lo vamos a ver más adelantito, y usando la palabra de Pablo. Y luego entonces la Escuela Bíblica de Capacitación, que decía yo la semana pasada, que toda iglesia, no importa su tamaño, debería tener una escuela de capacitación, llámese colegio de teología, llámese instituto bíblico, el nombre no importa. Lo que sí es que en este caso diría yo hay que ser más académicos en el sentido de que debe de manejarse como una clase de la universidad, ¿no? Donde hay alumnos que se inscriben, hay alumnos que toman nota, hay alumnos, ¿verdad?, que a quien se les deja tarea, que investigan, que memorizan, es decir, es asegurar el conocimiento y la profundidad del conocimiento, porque esa escuela bíblica de teología no necesariamente es para todos los miembros de la iglesia, porque como hemos dicho anteriormente, en Efesios hay 5 ministerios, ¿verdad? Y probablemente un evangelista no está muy interesado en profundizar, ¿verdad? Probablemente el pastor no es un hombre que es profundo en doctrina, pero el maestro es el que cuida la teología, el que cuida la palabra, el que profundiza de tal manera que puede defenderla y que puede enseñarla con más propiedad, ¿no? Y es el que Dios va a usar para edificar a toda la iglesia y va a ser parte del equipo de los otros, ¿verdad? De los otros ministerios, ¿no? Del evangelista, del pastor, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi consejo es que cada iglesia local, porque algunas veces uno puede equivocarse y decir, no, nosotros somos una iglesia chiquita, solamente somos 40. Bueno, eso no impide que ustedes tengan un instituto bíblico, aunque sean 5 los estudiantes, pues, ¿verdad? Pero usted va a preparar a 3, a 4, a 5 o más para que desarrollen el ministerio de la defensa de la doctrina. Y luego entonces está enviarlo. No todos van a ir, pero lo que está pasando hoy en día es que casi nadie va. De una iglesia de 100, 200, 2 o 3 misioneros. Eso es una cuestión muy raquítica, ¿verdad? Un fruto muy raquítico, muy pobre. De una iglesia de 100, 200, 300 deberían de salir 15, 20 misioneros, ¿verdad? Constantemente, porque están en preparación.
esas cantidades las estoy sacando yo de modelos bíblicos, ¿verdad? Que no necesariamente tenemos tiempo ahorita, pero si hay preguntas, pues lo vamos a buscar. Entonces, hermanos, esta gráfica, que es un flujograma, es decir, hay que primero evangelizarlo. Cuando hablo de esto, es que yo debo de preparar a mi iglesia para que pueda compartir con claridad el evangelio. Porque algunas veces nosotros creemos que hemos evangelizado a la persona, creemos que le hemos presentado el evangelio, creemos que aceptó a Cristo, y no es cierto. Hemos encontrado iglesias muy ortodoxas, iglesias grandes, donde ya nos está predicando el arrepentimiento, ya nos está enfatizando el aceptar a Cristo. Y entonces a veces uno le pregunta a los miembros de esa iglesia que tienen años de estar reuniéndose, ¿y tú cuándo aceptaste a Cristo? Y dicen, no, yo siempre he creído en Dios. ¿Y tú cuándo aceptaste a Cristo? Pues no, yo nací en un lugar cristiano. Bueno, entonces no es la respuesta. No están diciendo, mire, yo en el mes de mayo de 1986 acepté a Cristo. O sea, con una plena conciencia de que ahí hubo un punto de partida, ¿no? Donde nací de nuevo. Entonces, si algo usted tiene que cerciorarse, mi hermano, en su iglesia, es de que la congregación está compuesta por gente que se arrepintió al reconocer su pecado y vio en Jesucristo la salvación de sus almas. Es decir, algo que tienen claro, ¿verdad? Imagínense que usted es casado así. ¿Desde cuándo? Pues desde siempre, ¿verdad? Y usted y ese señor, yo, sí, somos pareja, ¿no? Sí, pues es una ambigüedad. ¿Y desde cuándo? Pues desde, ¿verdad? Somos vecinos, ¿verdad? Ahí en el barrio nos conocimos, sí, pero ¿cuándo, verdad, se casaron? Es decir, hay cosas borrosas, ¿no? Y el hecho del nacimiento en Cristo Jesús no puede ser algo borroso. Para nosotros tiene que ser algo que tenemos claro, ¿verdad? Pues en tal fecha yo acepté a Cristo y ese día mi nombre fue escrito en gloria, ¿no? Entonces, es importante que cuando nosotros abordemos a una persona, le describamos de la manera más correcta lo que es el evangelio. Y a veces hasta ese término de aceptar a Cristo no deja de ser un poquito ambiguo. No necesariamente es el mejor. Yo estoy usando, en últimos años estoy usando confiar en Cristo. Porque toda la gente confía en algo para ir al cielo. La gente que cree que iba a ir al cielo confía en sus buenas obras. Confía en su religión. Confía en que Dios es bueno. Pero no confían en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que esas personas que están confiando en las buenas obras, están confiando en su religión para ir al cielo, traslade su fe y su confianza de ese error, ¿verdad? De esa falsa esperanza a Jesucristo. Entonces, yo estoy usando el término ahora que deje de confiar en sus buenas obras, que deje de confiar en sus buenas intenciones, que deje de confiar en las obras, en su religión, y que traslade su confianza a Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Entonces yo creo que hasta el vocabulario nosotros tenemos que mejorarlo y ya no hablemos de aceptar a Cristo, hablemos de confiar en Cristo para salvación. Ahí les dejo eso para que ustedes lo desarrollen, ¿verdad? A la luz de una reflexión, ustedes vean cuál es el mejor término y preguntarle a alguien, hermano, ¿y usted cuándo confió en Cristo para salvación? Porque eso de aceptar a Cristo, la gente dice, no, si yo siempre he creído en Dios, ¿no? Y por ahí se nos puede escapar, ¿verdad? Y por ahí puede estar la falsa sensación o comprensión. No, si yo siempre he aceptado a Dios, tan lindo Dios, ¿verdad? Si no estamos hablando de aceptar a Dios intelectualmente, estamos hablando de confiar en Jesucristo para salvación. Y dejar de confiar en las obras, y dejar de confiar, ¿verdad?, en la religión, que son las dos falsas confianzas más comunes. Bien, esto es importante. Por eso eso yo le enseño y lo enfatizo, porque este cuadro yo lo desarrollo a través de varias horas. Ahorita es de un plumazo, pues, ¿verdad? Pero abuelo de pájaro. Pero entonces, hay que evangelizarlo, pues, pero hay que evangelizarlo bien, que entienda para que pueda tomar una decisión. Algunas veces nosotros queremos sacarle una decisión a la persona y la persona no me ha entendido porque yo no le he explicado bien. Y estamos ahí, acepta a Cristo, acepta a Cristo. Y la gente dice, pero no entiendo. Entonces, no podemos pedirle que acepte a Cristo o que tome la decisión por Cristo si no le hemos explicado con claridad. Eso es algo en lo cual tenemos que capacitarnos, todos los cristianos de la banca. Pero tenemos que llegar a saber cómo
comunicar con claridad el Evangelio de Cristo. Luego entonces hay que establecerlo en la fe. Y decía yo entonces que decimos nosotros que le estamos dando una relación, no una religión. Pero en la práctica estamos dándole una religión y no una relación. Nos preocupamos más que se meta, que se involucren con las actividades de la iglesia, y para nosotros eso es como una evidencia de que sí, aceptó a Cristo porque ya está metido aquí, metido allá, no se pierde el culto. No, eso es que ha adoptado una religión. No nos engañemos, puede ser que hay personas que tienen una de sectas falsas, pues, ¿verdad? De cultos, que tienen una práctica constante, metidos en la iglesia siempre, pero no son salvos, porque lo que han hecho es adquirir una religión, ¿verdad? Una práctica. Antes no tienen nada que hacer, ellos también ocupados y les gusta el culto y les gusta aquí, les gusta allá, pero ¿y Cristo? Entonces, no, cuidado con tener una impresión equivocada, ¿verdad? Entonces, no estamos vendiendo religión, sino relación. Es lo importante establecerlo en la fe de Jesucristo, conectarlo con Jesús. Lo dijimos mucho la semana pasada. Y luego, entonces, ¿verdad? Que sea parte de la familia, del compañerismo de la iglesia, de la coinonía, para que no solamente sea edificado en la doctrina, sino en amor, como dice la Biblia. La Biblia usa ese término, busquen ustedes por ahí, anótenlo, porque la Biblia no solamente habla de edificar a través de la doctrina, sino siendo edificados en amor. Entonces, el amor edifica. A veces el conocimiento envanece, dijo Pablo, como una advertencia. Entonces, estamos hablando de establecerlo en la persona de Jesucristo. Y luego, ¿verdad? En la práctica, ¿verdad? Bíblica, de la congregación, etc. Luego viene lo que es entonces el equiparlo para el ministerio. Y esto entonces ya no solamente es darle información por dársela, ¿verdad? Un adquirir conocimiento sin compromiso. No, aquí la persona ya tiene un compromiso, ya está comprometida porque ya maduró, ya tiene una perspectiva ministerial del cristianismo, y entonces ya se le establece una demanda. Subrayen esa palabra, demanda. Demanda es cuando yo entiendo, no, si el Señor a mí me va a demandar. Qué bonito escuchar a los cristianos cuando es que el Señor me va a demandar si no sirvo, si no comparto el Evangelio, el Señor me lo va a demandar. Y con actitud correcta, ¿no? No es por sentimiento de culpa, no es porque lo han amenazado, ¿verdad? No, es que entienden la responsabilidad de anunciar el Evangelio, y que la iglesia está para anunciar el reino. Entonces ya tiene una demanda en su corazón. Entonces hay que darle respuesta a esa demanda preparándolo. Bueno, si tú ahora entiendes tu responsabilidad, entonces capacítate. Y entonces ahora le vamos a enseñar doctrina, pero más a profundidad. Y doctrina práctica. Es decir, ya lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Tiene que ver con ya doctrina que él va a conocer de tal manera que pueda enseñarla y aparte de vivenciarla. Y por último, entonces una persona con esa actitud en la iglesia ya no va a querer estar sentado. Yo he conocido, gracias a Dios, cristianos, porque ojo, el que prepara ministros en la iglesia no solo es el pastor y otros líderes, sino es el Espíritu Santo. El que está trabajando en la iglesia para levantar líderes es el Espíritu Santo. Si lo único que nosotros somos, como dijo Pablo en Corintios, somos colaboradores de Dios. Entonces, nosotros colaboramos con lo que el Espíritu está haciendo. Entonces, es el Espíritu Santo el que carga el corazón del cristiano. El cristiano sincero, honesto, ¿verdad? Responsable, entonces, consciente, es que el Espíritu Santo trabaja en su vida. Y a uno de mi iglesia, como líder, solamente nos toca reconocer lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de este cristiano. Y ese cristiano va a decir, hermano, yo no quiero estar sentado, yo quiero pastorear, yo quiero predicar, yo quiero aquí, yo quiero allá. Y quizá hay pastores tan ciegos, ¿verdad? Bien desubicados y desenfocados. Hermanos, hay que estar sentadito, aquí está, ¿verdad? Espérese. Cuando lo que teníamos que hacer es estar como pastores, como ministros, listos, para que cuando vemos que el Espíritu Santo ha trabajado en la vida de una persona, un joven, una señorita, un adulto, un cristiano en general, estar listo a comisionarlo. Bueno, hermano, si usted quiere servir, pues vamos, démosle, hagamos el ministerio, ¿verdad? Formemos el ministerio. Entonces, el fin último de la iglesia es formar líderes, es formar ministros. Y entonces tenemos que crear la estructura para poder estar enviando misioneros. Crear estructura tiene que ver entonces con desarrollar un método, una forma, ¿no? Y las finanzas para poder enviar a esos hombres, a esas señoritas a hacer misiones, ¿no? ¿Ya?
La finanza es quizás a veces el obstáculo mayor porque no lo entendemos, pero en la Biblia encontramos, ¿verdad? Ese sistema y método lo hemos hablado antes y lo vamos a ir hablando después. Así que, hermanos, ahí está este cuadro donde habla de las 5 cosas que son la gran comisión. La gran comisión es: vengan, voy a hacerles pescadores de hombres, y 3 años después, por tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces, hay que evangelizarlo, hay que establecer en la fe de Jesucristo, en la doctrina, y luego hay que quitarlo para el ministerio, ¿verdad? De una manera, el discipulado, o sea, se equipa discipulándolo. Y el discipulado es algo práctico y algo vivencial. Y luego es algo donde toma la doctrina y se profundiza más en ella, ¿no? No todos, repito, va a depender del llamado de cada quien. Y luego, pero no está de más que aunque yo sea pastor, no sea un maestro, no está mal que me inscriba en el instituto bíblico y profundice donde pueda. Y luego una persona ya preparada, capacitada, con actitud correcta, con un enfoque misionero, hay que enviarlo. Hay que enviarlo. Así que una iglesia sana, saludable, equilibrada, balanceada, que está funcionando, ¿sí? Entonces tienen que estar en este cuadro, ¿verdad? Haciendo las 5 cosas. Vámonos al segundo renglón, donde dice el ministerio, ¿eh? Entonces, el cómo, ¿verdad? Bueno, a través de grupos celulares. Podemos estar usando, la hermanita, ¿verdad? Altagracia nos acaba de dar un muy buen ejemplo práctico de que ella tiene campos blancos, colaborando en 2, 3 campos blancos, imagínense, ¿verdad? Porque ese es hoy en día, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la forma social que tenemos en este tiempo, los campos blancos son una manera muy práctica y efectiva de comunicar el evangelio. Llámese, repito, como la semana pasada vimos, células, grupos de oración, etcétera, ¿no? El nombre es lo de menos, sino lo que se hace. Entonces, el grupo celular es una buena forma de compartir el evangelio hoy en día. De ahí hay forma, pues, en la plaza pública, predicando, ¿verdad? En la plaza pública, yo lo he hecho varias veces, subiéndonos a un bus, etcétera, etcétera, ¿no? El toque en frío, que dicen que es ir a tocar la puerta de una casa en una colonia y disculparse por la molestia y comenzar a compartir el evangelio si nos dan el chance, ¿no? La oportunidad. Luego, la escuela, los primeros pasos, eso se puede hacer para poder tener más tiempo con el recién convertido y crear una amistad más rápido, pues entonces les pueden ofrecer 16 lecciones. Las 16 lecciones son doctrina básica, es la leche espiritual. Y luego entonces, en la escuela dominical, donde se le invita a que comience a reunirse, a desarrollar la costumbre, el hábito, ¿verdad? Saludable, de reunirse una vez el domingo con la iglesia, pues una de las cosas que nosotros hacemos es la escuela dominical. No solamente para los de cuna, para los párvulos, para los primarios, etcétera, intermedios, como sea la clasificación en su país, sino que luego los prejóvenes, los jóvenes, pero ya los adultos, es para darles una clase de doctrina, ¿no? Bueno, todos, pero todos ya los conscientes, ¿verdad? Prejóvenes, jóvenes, en adelante, una clase adecuada pues a su edad. Entonces, vemos pues que aquí donde hablamos de establecer una fe, primeros pasos tienen que ver con que yo le ofrezco a otro 16 lecciones, por decir algo, ¿verdad? O lecciones básicas, primeros pasos, como quieran llamarle, pero es doctrina básica, es la leche espiritual que dice la Biblia. Y en la escuela dominical, le damos otra ración de la palabra de Dios, ya quizás con más amplitud, ¿verdad? Si nos quedamos en los reglones, ahí abajo, donde dice el contenido, el tercer reglón dice contenido. Para salir de esto de una vez, en los primeros pasos, cuando yo digo cuáles son los primeros pasos, cuál es la doctrina básica, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó ahí. Cuando hablamos de los primeros pasos, en la columna que está abajo de primeros pasos, yo sugeriría que la doctrina básica, la leche espiritual, tiene que ver con la seguridad de la salvación. Luego, con lo que es la iglesia, ¿no? Luego, con la práctica de la oración. Luego, ¿qué es la Biblia? ¿Verdad? El origen de la Biblia, cómo está compuesta, de su estructura. Luego, el compañerismo. Después, el bautismo, o los bautismos, ¿verdad? Hablando del bautismo en agua. Después, la Santa Cena, ¿no? Hablando de los 2 mandamientos, ¿verdad? Sí, de las 2, que son lo importante, que es el bautismo y la Santa Cena. Y luego hablar del diezmo, darle la experiencia de comunión con Jesús, como hemos dicho. Entonces, eso es directa. Cuando yo hablo de los primeros pasos
de BB, que es verdades básicas, al recién convertido, estamos hablando de que estas son las cosas que se les puede enseñar. Ese es el tema. Luego en la escuela dominical, hablemos de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo, es decir, la Trinidad, de los ángeles, de los demonios, el cielo, el infierno, el futuro, ¿verdad? Apocalipsis. Ven, pues, ¿verdad? Que hay una separación bien clara entre las verdades básicas, la leche espiritual, y lo que ya sería la carnita, ¿verdad? Ya se le puede comenzar a dar la carne. En este punto, ya que lo menciono, busquemos un par de pasajes, hermanos, para que ustedes tomen nota y los añadan a los que ya tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Vayan conmigo entonces a Colosenses 2:7. Colosenses, capítulo 2. Dice, Colosenses 2:7. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, en una persona, Jesucristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Dice, y confirmados en la fe. ¿Qué significa confirmados? Cuando yo le ayudo a una persona a reafirmar, a entender, a terminar de entender, y dice, ok. Entonces, ¿usted está seguro que quiere ser para Cristo? Sí, estoy seguro que quiere ser para Cristo. Está afirmando, está confirmando su deseo de ser salvo, ¿sí? Y de aprender, y de crecer, y de reunirse con la iglesia. Está confirmando su deseo de ser cristiano. Eso es lo que se logra entonces, ¿verdad? Aquí en Colosenses 2:7, al darle los primeros cuidados, ¿verdad? Cuando el discípulo está comenzando con el recién convertido, ¿no? Entonces, veamos ahí el otro importante que es Hebreos capítulo 5, versículo 3. Hebreos 5:13. Miren, esto es lo más natural. Eso de usar el niño en Cristo y el adulto en Cristo, ¿verdad? Esto sí que tenemos que leerlo. Yo sé que ustedes ya lo conocen, pero en este contexto, pues vamos a leer. Hebreos capítulo 5 y versículo 13. Pero voy a leer desde el versículo 11, hermano. Dice así, acerca de esto, dice Pablo, tenemos mucho que decir. Oiga, hay mucha doctrina que enseñarle a recién convertido. Y difícil de explicar. Porque si una persona es recién convertida y me hace una pregunta de Apocalipsis, para mí se me vuelve difícil de explicarle. No porque no tenga yo el conocimiento, sino porque esta persona no tiene los elementos básicos para entender la explicación. Pero bueno, es cosa de enseñarle. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí ahora el apóstol Pablo, si es el escritor de Hebreos, está señalando ya una deficiencia en los oyentes. Se han hecho tardos para oír. Es una expresión, ¿verdad? Que creo que se entiende. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, les cuesta oír. Han estado sordos. Y cuando uno está sordo, no oye. Y cuando no oye, pues ¿cómo va a saber? ¿Cómo va a entender? ¿Cómo va a conocer? Si está sordo. Entonces ahí tenemos un problema de esta iglesia, que no habían estado aprendiendo. Había pasado el tiempo y seguían siendo niños. Seguían todavía sin entender la doctrina de la Biblia, sino que todavía tenían necesidad que se les volviera a explicar lo que yo acabo de decir aquí, ¿verdad? Los primeros pasos: seguridad, iglesia, oración, la Biblia, compañerismo, bautismo, Santa Cena. Había que estarle repitiendo lo mismo. Es como que uno de nosotros estuviera repitiendo el primer grado. Y dice el docente, que usted no ha entendido, va a tener que repetir el grado. Entonces, si a algunos de ustedes les costó repetir, tuvieron que repetir el primer grado, el segundo, el tercero, el cuarto. O los universitarios ya la llevan en segunda y en tercera, pues, ¿verdad? Porque ocurre. Por diferentes razones. No están aprendiendo, no están entendiendo. Entonces, aquí hay algo donde hay que poner atención. En nuestras iglesias, ¿cuántos tardos hay para oír? O en las universidades, no sé, en la universidad de su país, pero creo que en todas la regla es igual. Cuando el 70% de la clase reprueba una materia, se asume que quien tuvo la culpa ha sido el docente, que no está enseñando bien
Y por eso entonces el 70% de la clase se ha quedado. Así que es el docente, el malo, el culpable, y entonces tiene que repetir la clase, tiene que repetir el examen, etc. Pero cuando de una clase del 100% solamente quedan 15, es obvio de que esos 15 han sido tardos, han sido irresponsables, han sido haraganes, ¿verdad? Les ha costado entender por algunas razones, circunstancias, hay que ayudarles, pero va a tener que repetir la clase, va a tener que repetir el curso. La pregunta es, ¿o yo soy un mal maestro dentro de la iglesia y nadie me entiende? ¿O es que tengo una congregación perezosa, una congregación irresponsable, una congregación donde son tardos para oír? Y después de años hay que estarle repitiendo lo mismo. Ya tienen 5 o 10 años de estar en el mismo nivel. Y entonces no los puedo capacitar ni enviar porque todavía no entienden. Y eso es frustrante, pero eso, mis queridos hermanos, es muy común. Está ocurriendo mucho en nuestras iglesias. Pero ahí esas son las cositas donde quiero marcar, señalar, eso no tiene que estar ocurriendo. Y segundo, no tenemos que estarlo viendo como algo natural. Es que en mi iglesia a la gente le cuesta, ¿verdad? En mi iglesia a la gente, ¿verdad? Su nivel, ¿verdad? Intelectual, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, ¿verdad? Todos pueden aprender. Yo tengo que ver cómo les enseño, ¿verdad? Usando el mejor método o los mejores métodos. Hermanos, cuidado con esto entonces, ¿verdad? Voy a seguir leyendo. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, fíjese, ¿cuál es el nivel? Dice, dice Pablo, debiendo saber bastante ya. O dice, debiendo ser ya maestros. O sea que la expectativa de Pablo, y que entendía bien la cuestión, era de que toda la congregación llegasen a ser maestros. No es que lleguen, hermano, yo aquí me quedo, ¿verdad? Yo aquí en primer grado me quedo. Otros dicen, ¿qué ocurre? Actitudinalmente, en su congregación. Hay gente que dice, hermano, a mí me cuesta entender, ¿verdad? Yo pues vengo todos los domingos a que el pastor me explique, ¿verdad? Hermanos, el punto de llegada no es quinto grado, o primer curso de básico, o segundo año de universidad, es graduarse. Dice, debiendo ser ya maestro. Ese es el punto de llegada. Tenemos una meta bien clara, ser maestros. Así que imagínense que yo con amor, explicándolo, con el ejemplo, con la estructura, tengo que llevar a la congregación a la comprensión de que Dios no quiere que se queden chaparros, enanos espirituales, como él les dice, niños en Cristo. No, tengo que llevarlos, y no los voy a obligar, no los voy a maltratar, ¿verdad? Pero tengo que llevarlos a que entiendan que tienen que ser maestros, hermanas maestros, jóvenes maestros. Y de ahí van a salir encargados de jóvenes, pastor de jóvenes, pastoras, si usted quiere, en su congregación, lideresas, ¿verdad? Pastores, ministros de la palabra. Pero si yo no estoy haciendo esto en la iglesia, entonces nunca va a tener reproducción. Nunca. La iglesia va a crecer, no voy a tener a quien mandar a campo blanco o a iniciar obras, porque todos son tardos para ir. Entonces, voy a volver a leer versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. O sea, habían estado perdiendo el tiempo. No había sido como Cristo 3 años, ¿verdad? Un ciclo de 3 años donde los preparó, sino que después de tanto tiempo, dice Pablo, no está diciendo cuántos años. Dice, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de elemento sólido. Imagínense qué ridículo, qué absurdo sería, qué mal se vería que usted le está dando papilla, que le está dando ahí, ¿verdad? En la boquita a un cipote, a un muchacho de 15 años, ¿no? Se le da a un niño de 6 meses, 1 año, que todavía no tiene la dentadura. Pero ya una persona de 15, 20 años y que le están dando papilla, ¿verdad? Whisky-lito, ¿verdad? Ahí, molido en la boca, eso no es normal. Y repito, hay cristianos que tienen años de ser iglesia oyendo lo mismo, la misma doctrina,
cada domingo. Eso no es correcto, porque ya deben de ser maestros. Ser maestro no es una opción, es que es lo normal. Lo normal es que los niños crezcan. Porque aquí Pablo está haciendo una ilustración con el crecimiento biológico de una persona. Debiendo ser ya maestros, ya adultos, todavía son niños. Y tienen necesidad de que les siga tratando como niños, enseñando lo mismo. Esto es lo que está pasando en muchas iglesias, hermanos. No puede ser. Si eso está pasando en su iglesia, hermanos, es algo que hay que corregirlo, algo que hay que pararlo, porque entonces no estamos haciendo las cosas bien. Sigo leyendo. Entonces, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, si alguien se convierte hoy, el 2022, es un niño en Cristo. Pero para el 2024, debe ser una persona que ya es experto en la palabra de Dios. Y para eso, las primeras lecciones, la doctrina básica, y después teología en un instituto bíblico. Entonces, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, una persona madura, la madurez es que tiene la capacidad ahora de poder decir esto es bueno, esto es malo. Pero alguna vez yo le pregunto a un cristiano, ¿y tú qué piensas del aborto? No sé. ¿Y tú qué piensas del homosexualismo? Pues no sé. ¿Es bueno o es malo? Es que no sé, así nacen, quizás así lo hizo Dios. O sea, hay una ignorancia en cuanto a lo que es el bien y el mal. No tienen discernimiento todavía. Pero eso es porque son inexpertos en las palabras. No saben lo que es justo y lo que es injusto. Esta es una señal. Y cuando yo hablo con cristianos de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, y hablamos de esto, y veo que no saben, ¿y la pena de muerte es bíblica o no es bíblica? No, yo creo que no es bíblica porque hay una ignorancia, no tienen criterio. Pero una iglesia que tiene criterio, que está preparada para hacer, ojo, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque, hermanos, el Señor nos dijo que debemos de ser luz y sal. Y ser luz significa que yo puedo ir a aclararle al no cristiano, a otras personas puedo ir a aclarar lo que es bueno y lo que es malo a través de la evidencia bíblica. Pero si yo estoy en ignorancia igual que el mundo, en el mundo vemos cosas malas. Bueno, y esa guerra de Ucrania y Rusia, ¿quién es el malo y quién es el bueno? Deberíamos de saber quién es el bueno y quién es el malo. Pero alguna vez a saber a que los rusos son los malos, ¿va? Y los gringos son los buenos, ¿va? Porque lo hemos visto en películas de Rambo. No, hermanos, tenemos que tener afilado el conocimiento. Tenemos que tener capacidad de discernir entre el bien y el mal. Tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Pero esto no voy a lograrlo con una congregación que ignora la palabra de Dios, los principios bíblicos. Todo eso está en juego. Se lo estoy poniendo eso de ejemplo. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 6, siempre de Hebreos, hermanos. El tema continúa. Dice, por tanto, dice, y aquí está el mandamiento para muchas de nuestras iglesias, de muchas de nuestras congregaciones. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya dejemos los primeros pasos. Ya eso de la seguridad, de lo que es la iglesia, lo que es la oración, la Biblia, el compañerismo, los bautismos, Santa Cena, el día, ya eso ya lo superamos, ya lo enseñamos, ya lo entendemos. Vamos adelante a profundizar en la doctrina. Y esa es entonces la iglesia. La iglesia es una institución, hermanos, académica. Los líderes son los maestros, los docentes. La Biblia es el libro de texto. Y necesitamos que los miembros de la iglesia se vean como alumnos que van a aprender, aparte del compañerismo, de la experiencia religiosa, adorar. Vamos a aprender en serio. Si no, nunca vamos a tener gente preparada para el ministerio. Las iglesias no van a reproducir y la gente va a ir al infierno.
Cuando hablamos entonces de esto, hermanos, vayan conmigo a equiparlo para el ministerio. La tercera columna, equiparlo para el ministerio, y hemos hablado del discipulado. El discipulado tiene que ver, lo que dice ahí, desarrollo de hábitos espirituales. Tiene que ver con hacer planes de acción. Tiene que ver con un desafío al grupo. Y tiene que ver con supervisión de responsabilidades. Mire qué interesante. De nuevo, lo que voy a decir ahorita es una forma diferente a lo que se está haciendo hoy en día. En algunas iglesias se está haciendo bien, en otras regular y en otras mal. En la mayoría se está haciendo de una manera regular. Pero vayan conmigo, por favor, a los Corintios capítulo 9, por favor. Este es un pasaje nuevo. Les voy a pedir que lo busquen, porque aquí mi actitud hacia los miembros de la iglesia va a cambiar. 1 Corintios capítulo 9. Dije yo y les pedí que subrayaran la palabra demandar. La demanda es, yo no le puedo demandar a un niño, o le puedo demandar a un niño, siempre usando esta figura, a un niño, niño, venga, ordene sus zapatos, ¿verdad? Guarde la pelota en la caja. Le estoy haciendo una demanda a su nivel. No le estoy diciendo, mira, debes de traer dinero, colaborar en la casa, ¿verdad? Ya con tu primer salario, aportar para el teléfono, ¿verdad? Traerte el 50% de tu salario para la comida y todo esto. Hay una demanda en base a la edad. Entonces yo puedo demandarle al recién convertido, hermano, lea la Biblia, haga su devocional, téngase, lo vamos a hacer juntos los primeros días. Más adelantito, hermano, comparte el evangelio, ¿verdad? Invite a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Comparte el evangelio a los compañeros. Siempre hay un nivel de demanda. O sea, un nivel de responsabilidad. Entonces, conforme el niño va creciendo, va entendiendo sus responsabilidades. Un niño de 2 o 3 años que entiende responsabilidades. Que entiende de guardar la ropa, de bañarse, de comer. ¿No entiende eso? O sea, como es niño, yo lo voy a manejar de esa manera. Pero conforme va entendiendo a través de la palabra de Dios, va a entender que tiene responsabilidades. Y el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios capítulo 9, nos habla de cuando ya en mi iglesia tengo cristianos maduros, entonces yo puedo ponerles una carga más fuerte, más pesada sobre sus hombros, porque yo creo que ya entienden, ya aguantan. Pero si le voy a demandar a un niño algo que no entienden, se va a negar, va a decir, pero yo por qué, ¿verdad? Si yo no pedí nacer, ¿verdad? Si vos sos mi papá y vos sos el que trabajás, si vos sos el que me das de comer, no va a entender. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, fíjense lo que dice, hermanos. Miren el tono del apóstol Pablo, no es grosero, ¿verdad? Pero le está diciendo las cosas claritas. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme o sentirme especial, ¿verdad? Que yo soy el pastorazo, ¿verdad? Yo soy espiritual y tengo una carga por las almas, ¿no? No, dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Qué les parece esto? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo usando su actitud como ejemplo? Ay de mí. Ese ay, ¿qué implica, hermano? Ay, pobrecito, ay de mí. ¿Verdad? Me va a ir mal si yo no predico el evangelio. Dice, me es impuesta necesidad. Es que no si quiero. No si tengo tiempo. Es que tengo la responsabilidad, la obligación moral y espiritual de predicar el evangelio. Entonces se convierte en una prioridad para mí. Como alguien dijo, yo no soy un ingeniero cristiano. Yo soy un cristiano ingeniero. Yo no soy una ama de casa cristiana. Yo soy una cristiana ama de casa. Prioridades.
Donde yo esté, mi prioridad es predicar el evangelio. Y hay de usted, hermano. Hay de nosotros, hay de mí si no predico el evangelio. No es opción, pues. No es si quiere. Es una obligación. Entonces, cuando un cristiano de mi congregación llega a este punto de entendimiento, ahora me va a decir, bueno, hermano, si es así la cosa, prepáreme, ayúdeme a cumplir esta responsabilidad. ¿Cómo no? Con gusto. Y entonces ahora vamos a discipularlo. Y el discipulado es desde el día que se convirtió. Pero ahora estamos diciendo ya palabras mayores. Bueno, entonces, démosle con más firmeza. ¿Eh? Hagámoslo con más intención. Entonces, aquí viene lo que es ¿en qué consiste? ¿Cuál es la esencia de mi persona? Si yo soy un discipulador, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi discípulo? Algunas veces decimos, ay, hermano, ¿verdad? Sin entender, ¿verdad? Ay, hermano, él es mi discipulador. Lo que reúnan una vez a la semana, estudiar la Biblia, ¿verdad? Lo mismo de la escuela dominical, lo mismo de la seguridad de salvación. Otra vez siguen con la lechita y eso le llaman discipulado. No, discipulado no tiene que ver con doctrina nada más. Tiene que ver con práctica, con algo práctico. Entonces, vamos a la columna ahí, ¿verdad? Donde dice equipado para el ministerio, donde dice discipulado, y miren lo que dice ahí, desarrollo de hábitos espirituales. Luego dice hacer planes de acción, no planes de estar sentado, de acción. Y ahí dice desafío al grupo. El desafío al grupo es que constantemente hay que estarle diciendo al grupo, si estoy hablando de uno, pues si estoy hablando de cómo se acostumbra hoy en día, así, ¿verdad? Que Cristo tenía 12 y pues que yo, como estoy casado y trabajo, pues solo puedo discipular 5, está bueno. Usted discipule solo a aquellos que tienen la capacidad de discipular. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y como no tiene que ver con una reunión a la semana, tiene que ver con práctica. Entonces, desarrollo de hábitos espirituales. Esto guárdenlo porque lo vamos a ver la próxima clase. Ahora vámonos a la Escuela Bíblica de Capacitación. La otra columna, siempre dentro de equiparlo para el ministerio. Una cosa es la práctica y la otra cosa es la Escuela Bíblica de Capacitación. ¿Qué es el contenido de un instituto bíblico? Homilética. O sea, el arte de predicar. O sea, tengo que ser más efectivo a la hora de compartir el evangelio en el parque, en el bus, etcétera. Es la capacidad, es desarrollar la capacidad de compartir las cosas con claridad, la homilética, el arte de predicar. Hermenéutica son las reglas que la misma Biblia da para su interpretación correcta o para su correcta interpretación. ¿Qué es la hermenéutica? Son las reglas que la Biblia da para su recta interpretación. No tengo yo que ir a aprender métodos de investigación, ayuda bastante. Si usted está en la universidad, pasó por la universidad, ahí le enseñaron métodos de investigación. Cómo entender mejor, ¿verdad? Un libro, ¿verdad? Los conceptos. Y es lo mismo hermenéutica. Solo que la Biblia da sus propias reglas de interpretación. Luego viene la introducción al Antiguo Testamento. Ya se ha dicho que nadie puede entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. O sea, hay que teología 1, teología 2, teología 3. Y luego el Apocalipsis. Más ahora que estamos más cerca que nunca, que antes. Luego psicología, hermanos. La Biblia es el mejor libro de psicología. No se trata de la psicología de Freud, ¿no? No, es una psicología bíblica. La psicología de Job. La psicología que encontramos, ¿verdad? En los proverbios. Y luego tenemos entonces la soteriología, que es la doctrina de la salvación para profundizar ya más en la salvación. Y otro, hermanos, por ejemplo, yo en el instituto donde estudié eran 66 materias, pues, pero más. Porque eran los 66 libros de la Biblia, más pedagogía, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, esa es la escuela de capacitación. Y luego, pues, enviarlo. Una persona súper preparada, porque su estilo de vida, pues el discipulado, ¿verdad? Ha sido eso. Cuando hablamos del discipulado, hermanos, veamos un par de pasajes, por favor. Vamos a ver, vayan conmigo a 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2.
Este es el texto básico y lo voy a mencionar esto dentro de muchos que pueda mencionar, pero el tiempo. Pero voy a mencionar esto porque de aquí vamos a partir a otro cuadro, ¿verdad? No sé si esta noche nos va a dar el tiempo, si no, el próximo miércoles. Pero este cuadro reproductor, que es el que está ahí en sus manuales, que ustedes ya han recibido, el cuadro de reproducción discipular, que lo vamos a ver en detalle. Pero esto es la base para saltar ese cuadro. Segunda Timoteo 2, repito, es el caso clásico. Hablamos en nuestras iglesias y yo creo que muchos lo tenemos muy claro, gracias a Dios, porque se menciona mucho. La Biblia dice que debemos de llevar fruto. Eso lo dijo Juan. Juan recogió estas palabras de Jesucristo en su evangelio, ¿verdad? Estamos para llevar fruto. Y luego más adelantito dice que este fruto permanece. Dice, para que veáis mucho fruto. Nosotros debemos ser personas fructíferas en todo, hermanos. En lo moral, en lo material, en lo espiritual, ya no digamos. Nosotros estamos para llevar mucho fruto, hermanos. No podemos ser árboles estériles. Ya saben lo que le pasó a aquel arbolito estéril, ¿verdad? El higuero que Cristo lo maldijo, se secó. Pues. No servís de nada, pues. ¿No? Estás robando oxígeno, como decimos aquí. Entonces, mejor que te vaya bien. Entonces, Dios, si algo estamos clarísimos, es que Dios va a hacer de tu vida y de mi vida una vida fructífera, para que llevemos mucho fruto en todas las áreas, finanzas, económicas, morales, espirituales, digamos, repito. Entonces, si nos ubicamos en el plano espiritual, es para que yo me reproduzca. Y es el discipulado reproductor. El discipulado tiene una característica. En esencia es reproductor. Tú no puedes decir que eres discípulo si no te has reproducido. Tú puedes decir que eres mujer, pero solo vas a poder decir que eres madre cuando has tenido hijos. Y Dios no me ha hecho a mí hombre nada más, me ha hecho padre, para que yo me reproduzca. Me ha dado esa capacidad y esa responsabilidad. Y hacer discípulos. Eso es como en el Antiguo Testamento. Vayan y crezcan y multiplíquense y sojuzguen la tierra. Esa es una orden que está todavía vigente. ¿No? Ahora, si estamos hablando de reproducirnos, yo te preguntaría a ti, no importa tu edad, ¿verdad? Tu sexo, tus circunstancias, ¿eres discípulo? ¿Eres discípulo? ¿Te has reproducido ya? No, yo apenas tengo 15 años. Yo apenas tengo 20. No es cuestión de edad. Obviamente, decir que un niño de 5 años está reproduciendo obviamente que no. Estamos hablando ya de cuando uno tiene cierto nivel de conciencia y estás en una iglesia, sociedad de jóvenes, tenés 15 años y ya comienzas a apadrinar a algunos recién convertidos, a cuidarlos, saludarlos. Ya has comenzado a discipular. Con la intención de reproducir. Pero entonces, ¿dónde está eso? ¿Cuál es la base bíblica de eso para decir que debemos reproducirnos? Según Timoteo 2. Sé que lo conoces. Sé que ya lo han mencionado muchas veces. Lo voy a leer. Dice Pablo, se lo está diciendo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces se ha dicho que aquí hay 4 generaciones. 4 generaciones, ya las viste, ¿verdad? Pablo, primera generación. Segundo, dice Pablo a Timoteo, que busque hombres fieles, terceras, para enseñar a otros. Y eso no se reprodujo cuando ya, ¿verdad? Timoteo se reprodujo en otros, dijo, vaya, yo ya hice mi parte. Porque esos otros iban a continuar la cadena de reproducción. Eso se entendió también y se ha hecho también, no lo suficiente, pero se ha hecho también que esto que fue escrito hace 2000 años, hoy en día se sigue practicando. Tú y yo somos el fruto, ¿sí? De otro anterior, que cumplió esta responsabilidad de reproducirse. De un hombre, una mujer que entendió y comenzó una iglesia y ahora son 100, 200 con sus esposas, sus hijos, y ahora ahí está viendo discipulado de una manera muy natural. Estamos hablando de hacerlo con más intención, con más visión, con más alcance. Entonces, tú que estás en esta clase, que Dios no nos ha traído de gusto acá, estoy diciendo que tú, si estás estudiando para doctora, para doctor, para ingeniero, para abogado, perfecto.
pero estás llamado para cumplir la gran comisión y seguir estos 5 pasos en tu vida. Estos 5 pasos los puedes tú hacer adentro o afuera de una iglesia. Adentro o fuera de una estructura. Esto es tu estilo de vida. Esto debe ser tu estilo de vida. Evangelizar. Y entonces tienes que establecerlo en la fe, compartirle la leche espiritual, después darle más comida, más carnita. Y después entonces ayudarle a entender su responsabilidad espiritual y ayudarle entonces a reproducirse. Eso es algo que puedes hacer con iglesia sin iglesia. Obviamente hay que hacerlo dentro de la iglesia. Pero cuando no hay una iglesia, pues voy a hacerlo yo. Y si mi iglesia es lenta en cuanto a esto y no se está haciendo así, pues yo lo voy a hacer dentro de esa iglesia. Bien. Vamos a siempre 2 Timoteo, siempre en el capítulo 3. Y dice de la siguiente manera, vamos a ver. 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 10. ¿Lo tienen? Dice, ahora el apóstol Pablo siempre hablando con Timoteo, da testimonio y dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tú estás yendo por el camino donde yo caminé. Tú has adoptado mi estilo de vida. Tú has heredado mi ministerio. Bien interesante. Pablo se había reproducido en Timoteo. Y ahora está diciendo cosas claves que ustedes tienen que retomarlas y estudiarlas por su propia cuenta. Tú has seguido, dice, mi doctrina. O sea, qué bueno cuando el hijo es igual al papá, ¿verdad? Y cuando vemos que el hijo hace lo que el papá hace. Pues eso ocurre muy seguido. ¿Y tú por qué estás estudiando medicina? Porque mi mamá es doctora. ¿Y tú por qué estás estudiando? Porque mi papá es ingeniero. O mi papá entonces es abogado. O sea, eso se hereda muchas veces. ¿Y tú por qué crees esto? Mi papá me enseñó a creer esto. Y vos porque sos del equipo tal de fútbol, ¿va? Del Madrid, ¿va? Ah, porque mi papá es madrileño. Entonces, hermano, cuando yo me traslado mi vida a otros, eso es algo vivencial. Y el discipulado es algo vivencial. Entonces, estamos hablando de esto precisamente, hermanos. De que el discipulado, estos 2 pasajes guárdenlos. Porque en el primero que hemos visto, estamos hablando ahí van las generaciones, ¿verdad? Pablo, Timoteo, hombres fieles que enseñen a otros. Y eso no se ha detenido ni se debe tener. Y si no existe en tu comunidad cristiana, entonces tú comienza. Como Pablo, agarra a tu Timoteo y estos busquen hombres fieles. Y entonces ahí comienza las generaciones diferentes, la reproducción. ¿Y qué es lo que vas a trasladar? Lo que acabamos de leer, ¿verdad? 2 Timoteo 3, 10. Bien, pues me cae un ratito, no sé si tienen alguna pregunta o alguna opinión, algún comentario, háganlo por favor, tengan la confianza. ¿Algún comentario? Yo creo, hermano, que todo está bastante claro, está bien estructurado. Ahora sí que es cuestión de irlo aplicando únicamente. Es correcto, me parece igual a mí también. Bueno. ¿Alguien más? ¿Algo más? Bueno, me alegro, hermanos. Continuamos entonces. Este cuadro, hermanos, da para más. Yo vuelvo a decir algo, hermanos. Cuando yo preparo el material, ¿saben ustedes que alguien ha dicho que nunca una obra de arte está totalmente terminada? Porque un pintor que está haciendo un cuadro, un mural, ¿verdad? Lo pinta y detallito y corrige, se aleja y dice, no, le voy a arreglar esto, le voy a arreglar la ceja, le voy a dar más color a esto, le voy a cambiar aquí y allá, y se vuelve a separar y tiene que decir, no, yo ya aquí lo doy por terminado porque no voy a seguir cambiándolo y mejorándolo, etcétera. Tiene que dar por terminado. Y yo quiero decirles que una de estos bosquejos, este material, está abierto. Lo he dicho yo, les he invitado a ustedes para que puedan mejorarlo, puedan añadirle, ¿sí? Puedan cambiarlo.
Y aquí este cuadro, este flujograma, ustedes pueden, yo no lo he empleado porque ya no me cabría en una sola imagen. Y para enseñarlo yo tengo que quedarme solamente con este cuadro. Y ahorita pues voy a tomar parte de este cuadro y lo voy a ampliar. Pero ustedes pueden mejorar este cuadro si es posible, pues verdad. Ahí lo he dejado ahí hasta por cuestiones de espacio y porque está ahí medio la cabeza a mí. Pero ustedes pueden, ¿verdad? Mejorarlo y ampliarlo mucho más, ¿verdad? No lo duden en cuanto a esto. Bueno, entonces, si nos vamos para ir terminando ahí en lo que es la duración, que es el cuarto renglón, por decir así, ¿verdad? Que ahí en azulito cuesta entenderlo, me dice el hermano Roberto, pero ahí dice duración. Dice entonces evangelizar, es una actividad permanente, ¿no? Los primeros pasos debe ser una actividad con principio y con fin. 3 meses, hermano. En 3 meses yo he podido enseñar 16 lecciones básicas, ¿verdad? Luego la escuela dominical tiene que ser 6 meses. Pero aquí quiero señalar algo también importante, ¿sí? La escuela dominical debe de trabajar también por ciclos. Fíjense qué interesante, ahí va mi crítica. Ojo con esto. Bueno, como en cuna, pues ahí no se enseña nada, ¿verdad? Ahí lo que es cuidar al niño, ¿verdad? Mientras los papás están en la iglesia, aprendiendo. Luego en los primarios ya les comienza a enseñar alguna cancioncita, perdón, párvulo, una cancioncita, ¿verdad? Etcétera. El niño está aprendiendo. Y así, sucesivamente, los prejóvenes, los jóvenes, cuando llegamos a los adultos, ocurre una cosa totalmente equivocada. Fíjense lo que voy a decir. Y esto es para que ustedes lo analicen y si estoy equivocado, pues me dicen. Y si no, pues ustedes denle más pensamiento. Cuando llegamos a la clase de escuela dominical de los adultos, comienza el grupo a patinar. Comienza el grupo a patinar. ¿A qué me refiero con esto? Que ya tenemos ahí, bueno, ya había ocurrido con las sociedades de jóvenes también, pero comienza, el joven en su momento lo saca, ya tenés 18 años o 21 años, ya tienes que pasar a los adultos. Y los muchachos no quieren ir, entonces se desarrolla la clase de jóvenes adultos, de matrimonios jóvenes, de lo que sea. Pero me quedo con lo que digo. La clase de adultos. Yo he estado en iglesias de mucha edad, hermanos. Y lo que encontré cuando llegué a pastorear estas iglesias de mucha edad es que ahí habían hermanas de 60 años, 70 años, y tenían 50, 40 años de estar en la clase de adultos. Y uno dice, 60, 40 años, 30 años en la misma clase de adultos, oyendo lo mismo. Estos son los que habían, por ignorancia o por amor, por lo que sea, que habían dicho, que yo en esta iglesia voy a morir, ¿verdad? Lo que les decía aquel día, que hay gente que la iglesia la ve como cementerio, no la ve como universidad, ¿no? Sino que aquí voy a morir. Ya sea por mala actitud o por buena actitud. Por lo general es por buena actitud, pero por ignorancia, porque el pastor les ha dado esa pauta. Entonces, porque los pastores dicen, ay, qué linda la hermana, ¿verdad? Qué fiel, ¿verdad? Que iba a morir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Les voy a poner un ejemplo nada más, de varios que pude darles, pero llegué yo a una iglesia con bastante edad. Tenían la iglesia, una iglesia como de 80 años. Y teníamos una clase de adultos, donde estaban los hermanos recibiendo esa clase durante 30, 40 años. También la primera cosa que yo dije, pero si ahorita se convierte una persona de 40 años, automáticamente va a esta clase. Y entonces en esa clase se va a ubicar, porque en esa clase donde hay hermanos que tienen tantos años de estar recibiendo doctrina, seguramente la doctrina va a ser profunda, pues. La doctrina tiene que ser ya más fuerte. Pero si se convierte en una persona de 30, 40, 50 años y lo mandan a esta clase, va a estar desubicada, porque no tiene el fundamento y las bases. Entonces lo que yo hice fue separar a estos hermanos que tenían tantos años de estar escuchando lo mismo y comencé una clase de adultos recién convertidos. Eso tiene más sentido. Cuando una persona recién se convertía, en lugar de ponerlo junto con otros bien avanzados, llamémosle avanzados, entonces creamos una clase adecuada para su nivel de conocimiento bíblico. Y cuando tenían la doctrina básica, ¿verdad? La que puede estar ahí en establecer en la fe, seguridad y doctrina básica, entonces los pasábamos a este grupo.
Eso era más lógico. Pero la pregunta es, ¿por qué teníamos tanta gente de tanta edad, tanto tiempo escuchando lo mismo? Allí había un cuello de botella, porque esta iglesia no se reproducía, porque no entienden lo que hemos estado diciendo nosotros. Entonces, cuando alguien llegaba a esa clase, allí sabía que iba a permanecer el resto de su vida. ¿Y saben qué pasaba? Que de repente había gente en esa iglesia que desaparecía, ya no seguía yendo. ¿Saben por qué? Porque aunque no lo entendían, pero se aburrían de estar en lo mismo. Entonces buscaban otra iglesia y se quedaban en otra iglesia. ¿Por qué? Porque no es que hubiese más doctrina o mejor doctrina, es que ya estaban aburridos de estar oyendo lo mismo y el mismo patrón, el mismo modelo, el no hacer nada. Y claro, muchos se quedaron porque amaban, se hicieron compañeros, ¿verdad? Una familia feliz, ahí se quedaban. Y al no entender lo que he dicho, pues les parecía lo normal. Pero otros se aburrían porque sentían necesidad de hacer, de involucrarse. Pero allí no había esa posibilidad porque no existía la estructura. El mismo pastor, ¿verdad? Predicando lo mismo. Yo creo que le cambiaba el título al mensaje, ¿verdad? Pero el tema era el mismo. La gente la misma. O sea, una iglesia pasiva, una iglesia muerta, una iglesia sin dinámica, sin visión, de las cuales, tristemente, digo yo, hay muchas. Entonces hay gente que se iba, no es porque problemas con el pastor, problemas con nadie, no, simplemente ya caían en rutina, y la rutina mata. Se iban a buscar otra iglesia donde a veces seguían oyendo lo mismo, pero ya eran los mismos frijoles con otro sabor, ¿verdad? La misma comida con diferente presentación. Entonces ya más o menos les ayudaba a seguir adelante. Tampoco era lo correcto. Así que cuando una iglesia no se reproduce, habrá gente que se acomoda y están contentos. Esto sí es la cuestión, ¿verdad? Pero habrá gente que no están a gusto y se aburren, la rutina mata, y otros regresan al mundo, otros cambian de iglesia. Lo que tenemos hoy en día es que un montón de gente cambiando de iglesias. ¿Y por qué? Por lo que estoy diciendo, entre otras cosas. Bueno, entonces, hermanos, hay que ponerle atención a su escuela dominical. Hagan una, ¿cómo diríamos? Una práctica mental con lo que estoy diciendo. Por favor, a mí me interesa que lo que estoy diciendo les inquiete, no que los confunda. Pero saben que una de las cosas buenas para cuando uno enseña es producir duda. No diga esto, hermano, porque la gente va a caer en duda. Es que el que no duda no aprende. El que no duda no investiga. El que no duda es porque tiene un maestro dogmático. Es que esto así es que esto así es hecho siempre. Es que nosotros aquí, los evangélicos, es que aquí, no, eso es dogma. Entonces, entonces no hay que preguntar, ¿verdad? Entonces así es, pues está bien, ¿no? Hermanos, duden. Porque la duda lo que lo lleva a uno es, primero lo despierta, después lo lleva a investigar. Bueno, y esto que estamos haciendo es lo correcto. Que pues, mi pastor tan lindo así me lo enseñó, así debe ser. Porque el pastor no es el Espíritu Santo. Y el pastor es que podemos estar bien equivocados en la práctica. Aquí estamos hablando de praxis. Aquí no necesariamente estoy hablando yo de doctrina. Estoy hablando de que la doctrina yo la he llevado a la práctica de una manera equivocada. Entonces, hermanos, por favor, yo ahorita lo que quiero es que ustedes investiguen lo que estoy diciendo. Entonces la cuestión es, yo le podría preguntar a usted, hermano, ¿y su iglesia tiene una clase de escuela dominical patinando? Hay hermanos de 15 a 20 años ahí haciendo nada y oyendo lo mismo, aburridos, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer ahí para cambiar esto? Gloria para sacarlos a trabajar. Sí, hermano. Gloria a Dios, hermano, Dios lo bendiga. Hermano, sí, es verdad lo que te estoy diciendo, lo que dice la palabra. Digamos, lo que usted está explicando de la iglesia. Ella es una iglesia, sí, que le gustan como atacar los ministerios de los cristianos. Que lo dejan ahí, le dicen tú no sabes, tú no das parte, lo aburren, lo maltratan. Entonces ya esa gente no quiere estar en esa iglesia. Sí. Porque una iglesia es de maltrato, no es de amor y no crece. Gloria a Dios. Yo estaba en una iglesia que esa iglesia, Dios me mostraba los secretos de la iglesia.
Y yo veía en la revelación, porque Dios me habla a través del sueño, como José, Ajá. como la muchacha cogía todo el dinero del diezmo y lo metía en una cuenta de ella misma. Y entonces yo siempre lo contaba a otra gente, que era de la misma iglesia, y mira cómo Dios me está mostrando todo eso. Entonces me decía, cállate, no lo digas, porque después te van a coger odio. Gloria, yo no lo decía, pero le oraba a Dios, en el nombre de Jesús. Entonces una Dios me mostró que iban a cambiar todos los hermanos. Gloria a Dios. Así mismo sucedió, pastor. Cambiaron todos los hermanos, todo. Y vino un pastor nuevo. Pero después que vino ese pastor nuevo, la iglesia creció, tiene más de 200 y pico miembros. Amén. Gloria a Dios. Y es una Y son iglesia que está cambios llena de amor. estructurales. Sí, en la iglesia que yo me bauticé. Pero yo tuve que correr de esa iglesia, porque ahí conmigo me maltrataron hasta que yo tuve que correr. Si no corría, me descarriaban. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Sí, Le voy a contar este testimonio que yo tuve. Un día fuimos a un sitio de, gloria a Dios, que fuimos a lavar cabeza a los niños, a dar comida, a dar juguetes, a dar la palabra. Y gloria a Dios, fuimos un grupo de la iglesia, cada quien cooperó. Yo llevé mi peso, la ropa que me dieron de la iglesia, la di. Nos fuimos a las 5 de la mañana a un grupo de la iglesia. Cuando estábamos en la iglesia, que todo el mundo le dieron su parte, yo le dije a la compañera, entonces, ¿cuál es la parte mía? Y ellos me dicen guerrera, porque ellos me dicen que yo siempre estoy metida en los caminos de Dios. Y no me quisieron dar parte. Ah, bueno, está bien. Luego tranquila. Entonces voy en la otra y digo, entonces yo pagué un viaje tan lejos para estar mirando. Entonces la otra me dijo, bueno, está bien, ponte a organizar la fila. Me pongo yo a organizar mi fila. Pero como ellos vieron que el pueblo me oía con tanto amor, una que estaba ahí se molestaba, gloria a Dios. Y ya cuando eran las 3 de la tarde, tardísimo, ya, gloria a Dios, que iban a venir para acá. Entonces, en el nombre de Jesús, cogimos para un río. Y cuando cogimos para un río, gloria a Dios, yo me puse en la orilla y hay un hermano que dirige la iglesia. En la ola, cuando viene así, que me quería llevar, me zafé de la piedra y yo me iba a ahogar. Y el hermano se estaba riendo, pastor. Y yo ahogándome. En el nombre de Jesús, y riéndose. Y ya no, pero yo no puedo tener una iglesia así. Le dije, pastora, yo no puedo tener una iglesia así. Porque aquí lo que es el bien te venenoso. Y yo lo que vine fue a buscar paz. En el nombre de Jesús. Y me hicieron tantas cosas que yo tuve que correr. La pastora me rogó, gritó para que yo vuelva, a veces que yo era la columna. Y entonces yo, ay, no. Yo para acá no vuelvo, no. Yo mejor le dije, mira Dios, si existe mi salvación, tú me la vas a dar, pero no aquí. En el nombre, y volé. Ya tengo 5 años en otra iglesia. Me siento muy bien. Me reconocieron en ministerio, me daban mucha parte. Dios me hablaba. Gloria a Dios, llevo el evangelio en el metro, voy a los hogares, voy a los hospitales, en un campo blanco. Ellos mismos fue que me ayudaron con el campo blanco. Y ha crecido mucho. Mientras estaba en esa iglesia, yo no crecía para nada. Siempre lo mismo. Como usted está diciendo el evangelio. Y yo lo que quería irme para el mundo, porque yo no entendía qué tanto maltrato, qué tanta humillación en el nombre de Jesús. Pero esa iglesia, Dios como que barrió, limpió. Hasta la pastora se fue. Gloria a Dios. La sacaron. En el nombre de Jesús. Me alegro, hermano. Pero esa iglesia en el nombre de Jesús creció. Sí, no, porque es lo mismo que usted está hablando. Esa iglesia creció. Pero otra cosa que les voy a decir, aquí hay frente en mi casa, hay una iglesia grande que hicieron. Y esa iglesia le fueron todos los miembros, pastor, todo. Y hay una doñita ahí que tiene como 70 años. Yo digo que esa doñita no deja que la gente, el Espíritu Santo entra. Porque ella es que se levanta por la mañana y habla. Yo no sé lo que habla. Gloria a Dios, no me interesa. Pero que si ella se pusiera más con Dios, recuperarán la gente, el Espíritu Santo. Pero que ahora el pueblo lo que quiere estar haciendo, quiere estar hablando mucho disparate y se acostumbran, pero no son cristianos, pastor. Se acostumbran en los caminos de Dios para que no digan que están en el mundo, pero no son cristianos. Dice la palabra que todos los que están no van, son muchos los llamados y pocos los escogidos. En el nombre poderoso de Jesús. La gloria sea. Y es bueno educarse, como usted dice. Es bueno de buscar de Dios, estar en el instituto bíblico. Yo trato de buscar de Dios. Busco el instituto bíblico, leo la palabra, vivo el mensaje. Pues un mensaje corto, lo vivo, lo disfruto, lo tiro al metro, se lo digo al pueblo y el pueblo se alimenta. Te digo por qué, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo da testimonio de ti. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermana, gracias. Y fíjese que lo que usted ha mencionado me permite el decir esto. Es decir, hay que aclarar, aquí estoy ya dentro de la materia que se llama administración eclesiástica, que tiene que ver con estructura
¿verdad? Ya decía yo que no tiene que ver con personas, con la congregación, sino que con el qué hacer, ¿verdad? La administración propiamente. Y estamos hablando de una escuela dominical que es inoperante, porque se ha vuelto un cuello de botella que en lugar de estar terminando o colaborando de preparar a la gente para que salgan, simplemente ahí como que ahí la gente se queda empantanada y todo bien. Pero usted también está mencionando, mi hermana, y gracias por su comentario, de que en una iglesia pueden haber tantas cosas que impidan que la congregación crezca. No solamente la estructura, ¿verdad? Una estructura equivocada, sino también personas, ¿verdad? La iglesia está compuesta por personas y repito, yo estoy enfatizando estructura, organización, metodología, pero usted nos recuerda de que pueden haber personas que son estorbo, que son obstáculos, ¿verdad? El pecado, las actitudes, la ignorancia, pero que a todas esas cosas hay que responderles. A veces, como usted hizo, no le quedó más que cambiar de congregación, de salir. Y tristemente usted nos hablaba también de iglesias que en lugar de crecer se desmoronan por el pecado, ¿verdad? Etcétera. Así que gracias, hermana. Hay que seguir, aprendiendo y gracias por los comentarios. Bien, vamos a continuar porque ya nos quedan pocos minutos. Y gracias, hermana, de nuevo. Ahora, lo que estamos hablando ahí entonces es de la escuela dominical. Esa es la parte que quería yo mencionar para terminar. Vamos en las próximas clases, en los próximos 2 miércoles últimos, vamos a retomar algo de lo que es desarrollo de hábitos espirituales, de lo que es hacer planes de acción, y ustedes pueden adelantarse porque eso ya está escrito. Así que ahora permítame que vaya, para ir terminando, vamos a meternos a lo que es el cuadro de reproducción y solamente voy a mencionar cómo funciona, cómo trabaja, para que ustedes lo analicen esta semana y el próximo miércoles podamos ya estudiarlo juntos. Ahorita solo voy a decirles en qué consiste. Ahora, no significa también, hermanos, que terminamos el cuadro anterior. El cuadro anterior es tan rico, ¿verdad? En cuanto a todo lo que puede comentar, pero hemos hablado de lo más importante, pero vamos a estar haciendo citas de él, ¿verdad? En los próximos miércoles. Pero el quedémonos con el cuadro de reproducción discipular. Bueno, cuidado entonces con ser demasiado cabalísticos. Digo esto porque este cuadro es bien cabalístico. Cuidado con ser tan matemáticos que de repente tenemos una actitud en la iglesia, ya sea la iglesia, ¿verdad? Ya sea la obra de Dios, muy matemática. Y no es esa la idea que yo quiero dejar, ¿verdad? El pastor dijo que 2 más 2 es 4 y que si yo agarro a 5 vamos a hacer 10 y después de 10 vamos a hacer 20. Y sí, no, pero eso es lo que debería. Pero en la realidad, en la práctica, hay un montón de obstáculos que pueden impedirlo. Pero yo debo de estar claro con el fruto que debo de esperar, con el quehacer. Que las cosas no resulten como yo diga, no significa, pues el método no sirve, el plan no sirve, y entonces voy a ver qué me invento. No hay que inventar nada. Y lo que estoy diciendo entonces con este cuadro es que la Biblia, después de 2 Timoteo 2.2 que hemos leído, porque en base a 2 Timoteo 2 está este cuadro, ¿verdad? Pablo, primera generación, diciéndole a Timoteo, segunda generación, que busque hombres fieles, tercera generación, que enseña a otros, cuarta generación, y de ahí en adelante nadie nos para. Pero repito, advierto que mi intención no es que seamos tan cabalísticos y tan matemáticos, contables dicen algunos, ¿verdad? Que el pastor dijo que así era y así tiene que ser. Así debería de ser, hermanos, pero no siempre resulta así. Pero no significa que esté malo ni la intención ni el método, sino que simplemente tendré que hacer algunos cambios, esperarme, etcétera, etcétera. Bien, eso lo vamos a comentar. Bien, habían hecho este comentario para que ustedes anoten ahí. Metámonos a lo que es el cuadro de reproducción discipular. Vamos a ver, esto es un ensayo. Esto es un ejemplo. Y yo traté de reproducirlo en la última iglesia que comencé. La comenzamos allá. David López estaba junto con su servidor allá en el año 2000, aquí en San Salvador, El Salvador, y juntos comenzamos la aventura de iniciar una nueva obra. Le llamamos Iglesia Bautista La Gracia. En el año 2000, nosotros éramos la primera generación. Aquí dice primera generación. O sea, primer grupo que iba a intentar reproducirse, lo que estoy diciendo. Entonces la idea es que nosotros éramos 5
5 personas. Habían más, ¿verdad? Estaban esposas, habían niños, habían hijos, etcétera. Pero para efectos de un ejemplo, estoy usando 5. Entonces comenzamos 5 hombres. Pongamos hombres aquí, ¿no? ¿Okay? Entonces, nosotros, el primer año, en el año 2000, queríamos agarrar a otros 5. ¿Cuántos decían? A otros 5. No queríamos agarrar a 100, 200, 300, ¿no? No queríamos sumar, queríamos, ¿cómo se llama? Multiplicarnos. Entonces, 5, agarramos 5 y aquí teníamos, en la cuarta columna, teníamos reproducción, ¿verdad? Entonces, reproducción, ya íbamos a hacer, al final del 2000, íbamos a hacer 10. Bien, vayamos de nuevo al 2001. El 2001 ya éramos la segunda generación y ya éramos 10 con conciencia, con cierto conocimiento, con cierta comprensión del discipulado, que es, que estamos para reproducirnos, compartir el evangelio con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos dicho antes. Ya éramos 10. Estos 10 íbamos a agarrar a otros 10. Íbamos a llegar a ser 20. Al final del 2001, a principios del 2001, éramos 10. Al final del 2001, éramos 20. Para comenzar el 2002, que éramos la tercera generación, éramos 20. Y vamos a agarrar 1 a 1. Repito lo que dije aquel día. El discipulado es si yo agarro a 5 o a 10 y busco reproducirme en ellos, etcétera, 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 etcétera. Lo ideal, dije yo en aquel momento, es que usted agarre a 1, hombre a hombre, como decimos, 1 a 1. Entonces, si éramos 20 agarrando 1 a 1 a otros hombres, íbamos a llegar a ser, al final del 2002, 40. Y así, en el 2003, 40, íbamos a agarrar otros 40, íbamos a ser 80. El 2004, usted dice, pero en otras iglesias crecemos, en 4 años ya éramos 200. Sí, pero aquí estamos hablando no de cantidad nada más, sino de calidad. Ojo, el discipulado, 2 Timoteo 3:10, tiene que ver con calidad. Estoy hablando yo de reproducción, pero no me interesan los números, sino la calidad de la reproducción. ¿Para qué quiero yo tener 500 miembros de una iglesia sentados, haraganes, responsables, que no entienden, no tienen visión y no quieren nada? Y yo como pastor tengo que estar el resto de mi vida cuidándolos. Cuidándolos porque son niños, no han madurado. Estarle repitiendo lo mismo, etcétera, etcétera. Porque no, queriendo ser maestros, etcétera. Lo que ya dije. Entonces, pero para el año 2004, ya han pasado 1, 2, 3, 4 años, comenzamos la 5ª generación y al fin con 80. Al final del 2004 somos 160. Y no para no cansarles, sigue la reproducción. Para el año 2010 somos la 12ª generación. Ya han pasado 12 años. La 12ª. Y entonces somos discípulos 5,120. Oigan, ya una iglesia de 5,000 miembros ya es una mega iglesia. Y no solamente es la cantidad, repito, gente acostumbrada al culto el domingo porque hay buena alabanza, porque hay adoración, ¿verdad? Y compañerismo y todo bonito, un cafecito con pan a la salida, qué bueno, esto debe ser así. Pero estamos hablando de la calidad. Estos están en la posibilidad por el cuidado de agarrar otros 5,120 y 10,240. Ya no nos paran. Pero fíjense, hermanos, que aquí estamos hablando de individuos, 1 por 1, 1 con 1. 5 agarran a 5 y son 10. No estoy hablando de congregaciones, fíjense. Estoy hablando de discipulado. Si nos vamos a la columna donde dice congregación general, le hago una pregunta. En su iglesia, que no la conozco, no sé si es de 50, de 100, de 200, yo le pregunto, ¿cuántas personas hay trabajando en la edificación de 50? ¿Cuántas personas hay trabajando en la edificación de esos 50? Si usted tiene una iglesia de 200,
Cuestión de eso, ¿cuánto realmente gente ahí hay moviéndose con responsabilidades definidas, trabajando entre ministros, diáconos, secretarias, maestros de escuela dominical, el jardinero? ¿Cuánta gente hay trabajando para 200? Entonces, en una iglesia siempre va a ser así. Siempre habrán 20 personas que son los que hacen todo para la mayoría. Que no debe ser así, pero así ocurre por general. Entonces lo que yo digo es, en una iglesia donde hay 5 hombres responsables, pero están sus esposas, sus hijos, es una congregación que es de unas 50 personas. Aquí yo pongo yo, ¿verdad? En la congregación general, 5 trabajando con 10, 50. Después 10, trabajando con 10, son 100. Y para no cansarnos, en la 12ª, en el año 2010, seríamos 5.120 hombres, discípulos. Es 2 Timoteo 3:10, que han adquirido el propósito, la conducta, la visión, el carácter de Pablo. Trabajando con 10, sería una congregación de 51.200. Esto resulta fantástico, ¿verdad? Esto parecería, pero hermano, eso es fantasía. Yo quiero decirle, hermanos, cuando hablamos de este mundo, de la realidad de la iglesia evangélica, han habido iglesias en Corea, por ejemplo, Yonggi Cho, de la Elim, aquí en El Salvador, de la iglesia bautista Amigos de Israel, en El Salvador, donde se han reproducido así, con esta cantidad, con este fruto, en poco tiempo, si se hacen las cosas bien. Y son iglesias que se caracterizan por lo que yo estoy diciendo en estos días. Tienen su instituto bíblico, tienen su discipulado, tienen sus actividades de salir a la calle, no son una iglesia que permanecen entre las 4 paredes, etcétera, etcétera. Y la última columna, hermanos, es tener a 51.000 personas metidas juntas en el día domingo, solo que alquilemos un estadio, ¿no? O 2 estadios. Frente a ahí lo que comienzan a hacerse son misiones, ¿no? Ya en el año 2000 ya podemos tener la primera misión. Ya en el año 2001 podemos tener 2 misiones. Y en el 2002 podemos tener 3 misiones, campos blancos. Y estos 51.000 miembros están repartidos entre 11. O sea que son iglesias como de 500, 600, porque son 11 misiones, hermano. Y es donde comienza una denominación. Esto es lo que ha pasado a través de la historia, hermano. En todos los países donde estamos, Ecuador, México, bueno, en todas partes del mundo, llega un misionero, se convierte en 50, llega a 200, salen las primeras iglesias, y después de 50 años ya son una denominación, ya en 60 iglesias, 100 iglesias, es lo que ha pasado. Lo que estoy diciendo yo es, hermanos, que podemos meterle más aceleración, más gasolina a esto, podemos meterle más velocidad y vamos a alcanzar a un mundo que está creciendo más rápido que la iglesia. Es decir, hoy están naciendo más personas que iglesias. Significa que entre poco tenemos, entonces, millones de gente que ha nacido últimamente sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo. Y tenemos pocas iglesias en la capacidad de compartir el evangelio. Gente yéndose al infierno. ¿Verdad? Entonces, hermanos, voy a terminar aquí. Este es el cuadro, por favor, analícenlo. Hagan números, hagan cuenta. Este cuadro es para que ustedes agarren visión, para que ustedes puedan decir, bueno, yo como pastor, como líder, ¿eh? Voy a tener una visión así, una visión reproductora. Y entonces en 2 Timoteo 2.2 y 2 Timoteo 3.10, entonces que habla de cantidad y habla de calidad, entonces yo voy a orar, comencemos por ahí, porque todo depende de Dios, voy a orar para que mi iglesia se reproduzca, nos volvamos una iglesia reproductora, pero habrá que hacer cambios en todo lo que estoy diciendo acá, para que esos cuellos de botella, como hemos hablado del mal ejemplo de la escuela dominical, cristianos patinando en lugar de preparándose para ser enviados, pues ahí van a morir. Entonces, por favor tomen nota. Esto yo no lo puedo decir todo en esta clase, no tenemos el tiempo, pero que sirva de inspiración, que sugiera ideas,
que nos sirva para analizar mi experiencia eclesiástica ahora. Y si usted es pastor, si es líder, miembro de la iglesia, comencemos a generar cambios desde donde nosotros estamos. No revolución, ¿verdad? Pero sí una evolución, ¿verdad? Espiritual. Bien. Hermanos, ¿algo que comentar? Tenemos 2 minutos. Bueno, Roberto, ¿qué dice? No, excelente, sí, el enfoque y bueno, ahí la iglesia donde yo asistía, en el templo donde yo asistía, y sí se utilizaba el mismo sistema, ¿verdad? La multiplicación, y de eso se trata, pues es lógico, cumplir con la comisión que Dios nos envió y hacer discípulos, porque si no, entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? Correcto. Gracias. No sé si alguien más comparte algo. Sí, brevemente, ¿verdad? Solo para saber si vamos por buen camino. Ok. Está bien. Vamos a la foto, hermano, y nos despedimos con una sonrisa. Vamos a hacer la oracioncita de despedida. No sé si tal vez el hermano Samuel... Quizás, hermano, quisiera pedirle un favor y si me aprovecho un poquito de ustedes para pedirles una oración. No sé si les compartía estos miércoles anteriores que ustedes saben de la guerra de Rusia-Ucrania, ¿verdad? O como otros dicen, la guerra de Rusia y Estados Unidos, porque los ucranianos son los pobrecitos que están aguantando a 2 potencias, ¿verdad? Peleándose el pastel. Pero bueno, el punto es que mi hija vive en Rumanía. Allá trabaja y allá vive en Rumanía, que es un país que es fronterizo con Ucrania. Ustedes habrán oído las noticias que ahí están llegando un montón de refugiados, ¿verdad? A Polonia y a Rumanía. Nosotros estamos saliendo con mi esposa dentro de unas 2 semanas o 3 semanas más o menos para Rumanía. Y alguien diría, es el peor momento para ir a Rumanía. Originalmente era un viaje de visita a nuestra hija y de turismo. Ahora es un viaje para ir a apoyar a nuestra hija que está sola en aquel lugar. Entonces, repito, alguien diría es el peor momento para viajar a Rumanía, pues, ¿verdad? Por el peligro que existe de bombardeo y todo esto. Pero estamos obligados, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad y los medios para poder ir a aquel lugar. Así que yo quiero, todo esto es espiritual, ¿verdad? Quiero pedirles que estén orando por nosotros. Mi hija se llama Rebeca y vive en una ciudad que se llama Brachov. Y nosotros estamos, repito, saliendo en el mes de los primeros días de abril. Terminamos la clase y salimos. Entonces, quería pedirles entonces, ¿verdad? Dejarles esta carga de oración por esta situación familiar y que Dios, pues, si nos va a llevar hasta allá, pues que de alguna manera podamos también servirle, ¿verdad? No sabemos en qué, eso es cosa de Él, ¿verdad? Que nos dé la oportunidad. Así que, oren, por favor, por nosotros, hermanos. Quizás esta noche pedirle que desde allá, ¿verdad? Nos lleven en oración. Gracias, hermano. Sí, amén. Tal vez el hermano Samuel, si nos ayuda con la oración y que todos abran la camarita para sacar la fotico después de la oración. Claro, hermano. Te damos gracias, Señor, en esta noche por este día, por esta lección. Gracias por mi hermano Julio, que siempre está su Espíritu Santo inspirándolo para poder abrirnos, Señor, no solamente los ojos físicos, sino también los ojos espirituales, Padre Celestial, motivándonos también a cumplir con la gran comisión que nos ha encomendado a través de Jesucristo, que podamos ir y hacer discípulos. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos también. Gracias por este día. Bendice la vida de mi hermano Julio, su esposa. Síguelos animando y fortaleciendo en Cristo. Y así también, Señor, la petición especial de mi hermano Julio, ha de salir, Señor, fuera del país, a un lugar de conflicto. Guárdalo, guíalo, Espíritu Santo. Muéstrale el camino que ha de seguir. Guarda a su hija también, bendito Dios, que puedan ir y regresar. Señor eterno, sanos y salvos, los ponemos en tus manos. Gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén.